Aquí ahora, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de práctica, la práctica del aquí ahora. Igualmente quiero compartir acerca de los dones y talentos y la importancia en la vida cotidiana del ejercicio de los dones y talentos, y terminar hablando de lo que a mí me gusta llamar la práctica del endiosamiento y de la paz. Espero que en esta hora y media, hora y 40, pueda abordar estos aspectos e, insisto, después de la infusión ya abrir un coloquio sobre los temas que consideréis oportunos. El aquí ahora. En los últimos años, en la humanidad, en su evolución conciencial, ha empezado a enfocar como nunca antes el aquí ahora. De hecho, ha habido ya multitud de seres humanos que en el ámbito de la evolución conciencial de todos nosotros nos han ido recordando lo que el aquí ahora significa y lo que implica en nuestra vida diaria. Posiblemente el más afamado, porque ha llegado a más gente, porque ha escrito más textos, es Edgar Todd, con su famoso El poder de la hora, la práctica de la hora, etcétera, etcétera. El aquí ahora, el primer elemento a destacar es que en el momento presente, que es el aquí ahora, hay una dimensión superficial y una dimensión subyacente. Y captar esa dimensión superficial y esa dimensión subyacente es muy importante para ayudar también a conocernos a nosotros mismos, como vehículos y como conductores, como cuerpo y como alma y espíritu. La dimensión superficial del momento presente, en el que estamos ahora mismo, es todo lo que sucede en el momento presente. De instante en instante, de momento en momento, yo estoy moviendo las manos, estoy articulando palabras. Hay a veces pues, el movimiento de la cortina y el viento está en permanente cambio. Vosotros mismos en vuestras posturas os estáis moviendo de instante en instante, parpadeando, emitiendo pensamientos. Y el momento presente, en su dimensión superficial, va cambiando constantemente, mutando constantemente. No hay dos momentos presentes iguales. Cada momento presente en esta sala es distinto, porque siempre estará variando algo de instante en instante, en cada uno de los presentes, en lo que nos rodea, etcétera, etcétera. Pero a su vez el momento presente tiene un factor, una dimensión subyacente. Y esa dimensión subyacente no cambia, no muta, está siempre ahí. Nos hemos sentado hace unos minutos para comenzar la sesión de la tarde. Hemos hablado que en torno a las 7:15, 7:30 haremos un descanso. Hasta ese momento, de instante en instante, la dimensión superficial habrá estado cambiando permanentemente. Pero sin embargo hay algo que no habrá cambiado, y que cuando nos levantemos para tomar la infusión seguirá igual que cuando hemos entrado aquí para sentarnos hace un momento. Eso que no cambia, eso que no se modifica, es nosotros mismos. Nosotros mismos. El hecho de que somos, el hecho de que existimos, el hecho de que vivimos. Antes de sentarnos éramos, vivíamos. Ahora mismo somos y vivimos. Cuando nos levantemos para tomar la infusión, somos y vivimos. Vivimos y somos. Y eso no se altera de momento en momento. No se altera de instante en instante. Puede alterarse nuestro estado de conciencia, puede alterarse nuestra frecuencia vibracional, pero el hecho de que vivimos, el hecho de que somos, el hecho de que existimos, eso no se altera, eso no se modifica. Nosotros mismos, al ser, al existir, somos el espacio donde se desarrolla la dimensión superficial del momento presente. El momento presente en su dimensión superficial es visto, es vivido por cada uno de nosotros desde nuestro propio ser. Hasta el punto de que si yo no fuera, vosotros no seríais. Y hasta el punto de que eso lo puede decir cualquiera de vosotros y de vosotras. Si cualquiera de vosotros y de vosotras ahora mismo dejaréis de existir, todo dejaría de existir.
mentalmente podéis decir, no, aunque mi cuerpo físico falleciera, vosotros seguís aquí. Aunque ahora uno cualquiera de nosotros le dé un infarto y caiga y muera, esa persona que su cuerpo físico muere, puede decir, bueno, aunque yo me vaya, vosotros seguís aquí. Pero eso es algo mental. Lo cierto es que si yo muero, nada de esto sigue existiendo. La dimensión superficial del momento presente está siempre en cambio. Pero bajo la dimensión superficial tenemos que captar lo que permanece, lo que es constante. Y eso que es constante es nosotros mismos. Y ese nosotros mismos supone y representa no solamente darnos cuenta de que vivimos y existimos, sino que de las cosas que ocurren, las cosas que suceden en el espacio que genera nuestra propia existencia. Y si nosotros no existiéramos, nada existiría. Si pensamos que las cosas siguen existiendo, no existiendo nosotros, es pura mente. Es pura creación mental. Lo cierto es que si nosotros no estamos, no somos, no vivimos, nada sucede. La dimensión superficial del momento presente, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo, se diluiría, dejaría de existir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa diferenciación que hace, por ejemplo, Edgar Toll entre la dimensión superficial y la dimensión subyacente del momento presente, no solamente es válida para el momento presente, sino que es válida aplicándola ahora a nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos una dimensión superficial y una dimensión subyacente. ¿Cuál es la dimensión superficial de nosotros? Aquella parte de nosotros que tiene fecha de caducidad. Lo que hemos llamado coloquialmente el conductor. Eso tiene fecha de caducidad y esa es nuestra dimensión superficial. Ahora está, ahora no está. Está durante un puñado de años, que en nuestra vida infinita y eterna es nada. Está durante un puñado de años y deja de estar. Y posteriormente nosotros mismos, lo que verdaderamente somos, volvemos a meternos en otro cuerpo, adquirimos una nueva dimensión superficial, experienciamos cosas con esa nueva dimensión superficial, pero igualmente pasado un tiempo, se acabó esa dimensión superficial, salimos de ese vehículo y nos vamos a otro vehículo. Hay una parte de nosotros mismos que cambia, que muta, que tiene fecha de caducidad. Esa es la dimensión superficial. Pero hay una parte de nosotros mismos, como le pasa al momento presente, hay una parte de nosotros mismos que está siempre ahí. Que independientemente de la vida física, independientemente del vehículo, independientemente de las circunstancias, ahí está. Esa es la parte que hemos denominado dimensión espiritual, el conductor. Eso está siempre ahí. No está sometido a los vaivenes de nuestra dimensión superficial, que hoy está en un vehículo, mañana está en otro. Constante. La observación del momento presente, en cuanto que en el día a día todo cambia de instante en instante, pero hay algo que no cambia, que somos nosotros mismos, que somos los que vivimos ese momento presente de instante en instante, nos acerca también a poder intuir y comprender el doble componente que hay en nosotros. El componente superficial y el componente permanente. El componente que en la práctica de la hora se llama subyacente. A partir de ahí, en lo que es la práctica del momento presente, la atención se pone en el cómo y no en el qué. La atención, la práctica, se pone en el cómo y no en el qué. He repetido muchas veces durante el tiempo que llevamos juntos que todo tiene su porqué y su para qué, en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Que todas las experiencias que vienen a nuestras vidas, todas las personas que vienen a nuestras vidas, están siendo creadas y atraídas por nosotros con un porqué y un para qué que tiene que ver con la propia vida que estamos nosotros creando, con nuestra propia realidad, y tiene un porqué y un porqué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Eso significa que, desde el punto de vista de lo que somos, nos despreocupamos, o deberíamos despreocuparnos, de los ejercicios mentales acerca del qué. El qué siempre tiene la misma pauta, siempre tiene el mismo parámetro.
un porqué y un para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Siempre es lo mismo. Confiando en la vida, confiando en la providencia, confiando en el conductor, en lo que verdaderamente somos, sabiendo que desde lo que verdaderamente somos estamos creando la realidad, estamos atrayendo las experiencias, estamos atrayendo a las personas, confiando plenamente en eso, el qué deja de tener importancia. Da igual la enfermedad o el millón de euros, da igual. Da igual lo que hagamos o dejemos de hacer, da igual. Dejamos de centrar nuestra atención en el qué, porque sabemos que ese qué, repito, siempre está en nuestra vida, lo que sea, para impulsar nuestro proceso conciencial, y se acabaron las diatribas sobre el qué pasa o deja de pasar, y en cambio empezamos a centrar nuestra atención en el cómo vivo el qué, en el cómo vivo el qué, sea lo que sea, cómo lo vivo, ocurra lo que ocurra, cómo lo vivo. En los hábitos que hemos adquirido en la vida que hemos desplegado hasta ahora ocurre exactamente lo contrario. Centramos toda nuestra atención en el qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y curiosamente, en el momento en el que el qué lo tenemos delante, nos olvidamos de él. Nuestra mente está permanentemente pensando en el qué, menos cuando el qué lo tenemos delante. Cuando el qué lo tenemos delante, empezamos a pensar en otra cosa, en otro qué distinto del que tenemos delante. El ejemplo más sencillo de entender, ligando a lo que hablamos esta mañana de las opciones y de las vacaciones, es cuando hacemos un viaje, cuando llevamos a cabo unas vacaciones. Puede ser que llevemos meses o semanas pensando en las vacaciones, en el qué, y por fin ya estamos ahí, ya estamos de vacaciones y ya estamos en el sitio elegido. Bueno, pues en ese mismo momento nuestra mente ya empieza a funcionar en clave de la vuelta, o en el siguiente viaje. Vamos a ver, llevas meses pensando en este viaje y en estas vacaciones, ya lo tienes aquí, disfrútalo, gózalo, vívelo. Sin embargo, mentalmente ya nos estamos trasladando fuera de ese qué cuando lo tenemos delante, y empezamos a pensar en otro qué distinto del que tenemos delante, en el volver a casa, en el siguiente viaje. Yo cuento, y no es mentira, que dejé de compartir vacaciones con unos amigos porque era permanentemente en cada viaje que hacíamos empezar a hablar del siguiente viaje que teníamos que hacer. Permanentemente. Y no una vez, sino muchas. De cada viaje salían 20 viajes más. Pero, en cambio, no nos centrábamos en el viaje que estábamos realizando en ese momento. Esto nos ocurre con muchísima frecuencia en muchísimas actividades de nuestra vida. Estamos muy pendientes mentalmente del qué cuando el qué no es presente, y sin embargo cuando el qué es presente desenganchamos del qué, nos despreocupamos de cómo lo vivimos y estamos pensando en otro qué distinto. El enfoque que la práctica del aquí y ahora plantea es radicalmente distinto. No te preocupes del qué. Deja que la vida, que eres tú mismo, ponga el qué por delante. Y tu atención, tu conciencia, céntralo en cómo vives el qué, en cómo lo vives. Y el cómo lo vives es enormemente sencillo. Vívelo con amor. Sea lo que sea el qué, que tu atención se centre en cómo lo vives, y ese cómo lo vives, vívelo con amor. En frecuencia de amor. Que es una frecuencia que expresado verbalmente es muy grandilocuente, pero que por otra parte es una frecuencia muy sencilla, que se pone de manifiesto fundamentalmente en la actitud con la que enfocamos y con la que vivimos el momento presente. La actitud. La frecuencia de amor está ligada a la actitud con la que vivimos el momento presente. De instante en instante suceden multitud de cosas. De instante en instante vivimos experiencias, las que la mente llama grandes, las que la mente llama pequeñas, pero estamos siempre viviendo experiencias. ¿Cuál es el verdadero quid de la cuestión? En cómo vivo esa experiencia. No en la experiencia en sí, sino en cómo vivo esa experiencia.
Y el vivir esa experiencia en frecuencia de amor es simplemente ser consciente de la actitud, con C, la actitud con la que afrontamos esa experiencia, con la que vivimos ese instante. La actitud. Esta mañana compartíamos la manía que tantas personas tienen de empezar la mañana con las llamadas noticias. Y cómo eso impacta en la mente, porque es el alimento que recibe la mente. Y a partir de ahí, como el parpadeo de la mente, esos pensamientos los va a lanzar. Si la mente recibe ira, violencia, conflicto, el parpadeo de la mente va a lanzar pensamientos de ira, de conflicto, de violencia. Esto tiene también mucho que ver con lo que ahora estoy compartiendo. La actitud con la que afrontamos de instante en instante el cómo vivimos el momento presente. La actitud. Salimos de casa y nos encontramos con alguien en el ascensor. Ya sabemos que no vamos a hablar de que el tiempo es bueno, el tiempo es malo. Decía aquí alguien esta mañana, ya no hay conversaciones en el ascensor. No se puede comentar si la mañana está nublado, la mañana está soleada. Cuando entramos en el ascensor por la mañana, aquellos que vivimos en bloque, y nos encontramos con alguien en el ascensor, nos encontramos en un instante, y es un ejemplo de cómo afrontamos el momento presente, cómo vivimos el momento presente. Y el cómo vivimos el momento presente de ese encuentro en el ascensor va a depender de la actitud con la que afrontemos el momento presente. Nuestra actitud puede ser una actitud de decir, vaya hombre, qué mala suerte. Mira que encontrarme con alguien en el ascensor, que yo no tengo ganas de hablar, que lo que tengo ganas es de llegar al coche cuanto antes y salir para el trabajo, y no me apetece. Y además reconoceremos que muchas veces se vive el encuentro con alguien en el ascensor con un poquito de tensión, y que pasan los segundos que parecen minutos hasta que se llega a la planta de abajo. Es una forma, es la actitud o una actitud con la que vivimos ese instante, con la que vivimos esa experiencia. Pero la actitud depende de nosotros. La actitud surge en ese espacio sagrado de libertad que es el aquí y ahora, que es un espacio sagrado de libertad, porque el cómo vivo ese encuentro en el ascensor depende enteramente de mí, de la actitud que yo tenga. Porque de la misma forma que puedo decir, vaya hombre, qué mala suerte, puedo sentir todo lo contrario. La primera persona con la que hablo en el día, la primera oportunidad de compartir con un congénere, que es mi hermano, otra dimensión álmica encarnada en un cuerpo, y de corazón le voy a dar los buenos días, no los buenos días, le voy a desear unos fantásticos días, y lo voy a hacer además de corazón, para que él vea que no es un tema protocolario, sino que de verdad se lo estoy deseando de corazón. El afrontar esa experiencia en ese momento presente con la actitud de qué mala suerte, o con la actitud amorosa de desearle a ese congénere los buenos días, eso depende solamente de nosotros. Ahí no hay nadie que influya. Hombre, se puede influir si te han metido 20 noticias de violencia, pues a lo mejor tiene ganas de darle un tortazo al señor que te ha encontrado en el ascensor. Pero la actitud la estamos generando nosotros. Solo lo generamos nosotros. Bajamos del ascensor, salimos del portal de casa. En la esquina que tenemos que pasar hay un paso de cebra. Y al pasar el paso de cebra hay un coche que viene y que me tengo que echar para atrás, porque si no me llego a echar para atrás me atropella. Ante esa situación, ante ese que, volvemos a lo mismo. ¿Cómo afronto esa situación? ¿Cómo lo vivo? Y lo voy a vivir en función de la actitud, de mi actitud, de la que yo cree para vivir ese momento. Una actitud, ¿cuál puede ser? La que creo que es más usual. Váyate al cabrón este, que está a punto de llevarme por delante. Que me ha querido pillar el tío. Es una forma de afrontar ese hecho. Hay otra forma de afrontar ese hecho. Esta persona le transmito todo mi amor, porque no me ha visto. No es que me haya querido pillar, es que no me ha visto, no ha tenido reflejos como para verme. Y es que esta persona puede ser que no haya dormido.
Lo mismo porque tiene un niño o una niña que le ha dado la noche y no ha descansado suficientemente. O vete a saber, tiene una pareja que está pasando una depresión y que no ha dormido precisamente porque ha estado pendiente de ella todo el tiempo o de él todo el tiempo. O por 1000 cosas más. Esta persona no ha descansado lo suficiente, no tiene reflejos y es que no me ha visto. Va ennortado. No me ha querido pillar, sino que va ennortado. Y yo lo que hago es transmitirle todo el amor. El situarnos ante esa circunstancia y ante ese hecho y ante ese momento presente del paso de cebra, el cómo, la actitud, va a depender exclusivamente de nosotros. Exclusivamente de nosotros. Desde luego, si en el universo paralelo 1, al entrar en el ascensor, pensamos que mala suerte y que ojalá este no estuviera aquí, y cuando hemos bajado del ascensor y salimos al portal nos sucede lo del paso de cebra y empezamos a pensar que este tío me ha querido pillar y valiente cabrón, eso después tendrá su correlato todo el día. Serán dos momentos presentes, dos instantes que hemos afrontado con la misma actitud, que es una actitud de confrontación, una actitud de conflicto, una actitud de desamor. Y podríamos seguir así, porque eso va a seguir todo el día, de instante en instante, de momento en momento, pero va a seguir todo el día. En cambio, si afrontamos lo del ascensor con amor y afrontamos el paso de cebra con amor, eso va a tener su correlato el resto del día. Las cosas que vayan aconteciendo, vamos a ir afrontando tal como empezamos a afrontar las primeras cosas. Y repito, porque es clave, la actitud con la que vivimos el momento presente se genera en un espacio de libertad. El espacio de libertad de cada uno. Y ese espacio de libertad es el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora sois libres de generar la actitud que consideréis oportuna. Está en vuestra mano. Es así de sencillo. Pensar en vuestra vida cotidiana, quizás en el día de hoy, en el mismo día de hoy, o en el día de ayer. Pensar en la cantidad de circunstancias, de vivencias, de instante en instante que se habrán producido. Y pensar con qué actitud habéis afrontado esos instantes, esas circunstancias, esas vivencias. ¿Se han afrontado con amor? Y utilizo esa palabra. ¿O se han afrontado con desamor? ¿Lo hemos afrontado desde el conflicto? ¿Lo hemos afrontado en la desarmonía? ¿O lo hemos afrontado en la armonía, en el tender la mano, en el compartir? Esto es la vida. Esto es la vida. La vida no es sino una sucesión de instantes en instantes. Y la cantidad de cosas que suceden, los que sucede de instante en instante. Ponemos mucha atención en el qué y ninguna atención en el cómo. Y de esa forma, sin darnos cuenta, inconscientemente vamos creando una vida de la que no somos conscientes. No nos damos cuenta que al afrontar el ascensor pensando qué mala suerte, estamos creando una forma de vida. No somos conscientes que al pensar que el que nos pisa por la calle es que nos ha querido pisar, estamos creando una vida nosotros, la que nosotros nos da la gana de crear, que sería totalmente distinta de la vida que crearíamos si pensamos que ese señor o esa señora que está en el ascensor es maravilloso el habernos encontrado con él porque es la primera persona con la que vamos a compartir y le voy a desear unos maravillosos días y él me lo va a desear a mí, y que la persona que me ha pisado por la calle no la ha hecho queriendo, sino que ha sido simplemente un choque, y yo en lugar de pensar que es que me ha querido pisar, lo que hago es tenderle la mano, no vaya a ser que al pisarme en el tropiezo se vaya a ir al suelo, y yo lo que hago es tenderle la mano para evitar que se caiga. Estamos hablando de cosas absolutamente insignificantes, que la mente llama y tilda de insignificante. En la vida también hay cosas importantes, que la mente llama importantes. No cambia, es lo mismo. ¿Cómo las afrontamos? ¿Cómo afrontamos la enfermedad? ¿Cómo afrontamos que se nos despida en el trabajo? ¿O cómo afrontamos que nos toque 1 millón de euros? ¿O cómo afrontamos el encontrar un trabajo? Porque el quid de la cuestión está en el cómo, no en el qué. Por fin, con relación al momento presente, compartir algo de lo que todos somos conscientes
pero a la mente le cuesta trabajo digerir. El momento presente es tan presente que no puede ser pensado. El momento presente es tan presente que no puede ser pensado. En cuanto que pensamos en el momento presente, ya es pasado. Cuando antes yo decía, estamos en la dimensión superficial, la dimensión subyacente del momento presente, mentalmente estaríamos pensando en el momento presente, pero el simple hecho de pensar en el momento presente hace que ya ese momento presente no sea presente. Porque en las décimas de segundo que conlleva la intelectualización del momento presente, ya se ha ido ese momento presente. Pueden ser décimas de segundo, pero ya no es ese momento presente. El momento presente no admite ser pensado, intelectualizado. El momento presente solo admite ser vivido. Simplemente, vivido. Y en la atención, en el cómo, es simplemente la actitud con la que vivimos el momento presente. No con la que pensamos el momento presente, sino con la que vivimos el momento presente. La actitud se genera de forma natural, de forma espontánea, sin necesidad ni siquiera de pensarlo. Eso que os sale en el ascensor, eso que os sale en el pisotón, eso que os sale en el paso de cebra, eso sale sin pensarlo siquiera. Hay algo en vuestro interior que lo lanza. Es la vida misma. Y esa vida misma es la que estamos marcando desde nuestra actitud. Y esa actitud es como un pozo que hay ahí, de donde salen todas las acciones y todas las reacciones. Porque la actitud ante las cosas conlleva las acciones que acometemos. Los pensamientos y las acciones que acometemos. Finalmente, las acciones que cometemos, que hacemos, que realizamos, terminan convirtiéndose en hábitos. Nos habituamos a determinadas cosas como consecuencia de las acciones que estamos viviendo. Hay personas que están habituadas a estar peleadas con la vida, que de instante en instante, ni siquiera intelectualizadamente, sino en su vivencia, lo que lanzan son actitudes de desamor, o de miedo, o de ofuscación, y la lanzan hacia todo lo que ocurre en su vida, lo pequeño y lo grande. Y los que estamos a su alrededor, eso lo percibimos. Percibimos que esa persona está permanentemente en una especie de estado de hostilidad, de enfado, de confrontación con la vida misma. Y en cambio nos encontramos con gente que sentimos todo lo contrario. Que esas personas están alineadas con la vida. Que están sintiendo el abrazo de la vida. Y que ellas mismas están en una actitud permanente de abrazo. Y eso lo sentimos. Y entre las personas que están en estado de pelea continua, con todo, con ellos mismos y con la vida, y los que están en un estado amoroso con la vida y con todo, hay multitud de escenarios intermedios, en los que cada uno nos podemos ir colocando. Pero en esa enorme cantidad de escenarios, y cada uno estará en donde esté, lo trascendente es darnos cuenta que nos vamos a situar en el que nosotros decidamos. Y que eso nadie lo decide por nosotros. Eso lo generamos nosotros mismos en el espacio de libertad sagrado, un espacio sagrado de libertad que es el aquí y ahora. Y todo lo que venimos hablando esta mañana de la experiencia dual, de no juzgar, de no etiquetar, de no opinar, también se plasma no en el pasado ni en el futuro, sino en el aquí y ahora. La balanza de la que esta mañana hablaba, la utilizamos o no la utilizamos en el aquí y ahora, en el momento presente. Y la utilización o no utilización de la balanza, el juzgar o el no juzgar, se plasma en algo tan concreto como la actitud con la que vivimos ese instante. Esa actitud puede ser la balanza o esa actitud puede ser sin balanza. Y eso va a depender de nosotros y solamente de nosotros. Ciertamente, por muchos motivos, nos hemos ido habituando a que nuestra actitud, vamos a reconocerlo, en el día a día, de instante en instante, sea una actitud con bastante densidad, con una frecuencia vibracional bastante densa. Vamos a reconocerlo. ¿Qué es lo que motiva
que nos siente mal encontrarnos con esa persona en el ascensor, o que siempre nos pongamos en el escenario peor posible ante cualquier cosa que nos ocurre, pensando que esa persona me ha querido dañar. Eso es porque nos hemos habituado a afrontar el instante en una actitud generada por nosotros mismos que es de una frecuencia vibracional densa. Pero esa frecuencia vibracional está en nuestra mano transformarla, transfigurarla, como si fuera una alquimia, pero una alquimia sencilla y patente porque se vive en el momento presente. Habituarnos a que las actitudes se generen en una frecuencia vibracional que no sea tan densa, que sea más sutil e incluso que sea plenamente amorosa y que sea solamente de amor. Y esto, repito, depende solo de cada uno de nosotros. Ahí sí que no hay excusa. Contemplamos la gente que pasa por la calle, los compañeros de trabajo, la gente con la que nos encontramos cotidianamente, y es muy fácil percibir en qué actitud están viviendo la vida, porque de instante en instante lo están poniendo de manifiesto. Es que lo están poniendo de manifiesto a la hora de pagar un café, que este tío no me cobra. A ver, es que está ahí, tiene 20 clientes, tranquilo, que ya te cobrará, hombre. Es que el camarero no me atiende. Qué estrés, espérate un segundo. Y en mil cosas más, porque la actitud con la que vivimos el momento presente es muy visible, es muy palpable. Y esa actitud, la gama es muy amplia, pero dicho muy coloquialmente, puede ser de amor o de desamor. ¿Cómo se monta la gente en un autobús? ¿Cómo se comporta la gente en un autobús? Esa persona nos está diciendo cómo está afrontando la vida. ¿Cómo? Ya sé que está en un autobús, ya sé el qué. Pero si el tema no es que se haya montado el autobús o no, el tema es que está en el autobús, como podría estar en un taxi o podría estar andando, y es cómo está viviendo eso. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Nuestro espacio sagrado de libertad. Eso es el aquí ahora. Y eso depende enteramente de nosotros mismos. Sin excusas. A partir de ahí, haced lo que os dé la gana. Vividlo como queráis. Pero que seáis conscientes que el qué de la cuestión no está en el qué. Que estamos siempre dándole vuelta al qué hago, qué dejo de hacer. Y cuando lo tenemos delante, desenganchamos y ya estamos en otro qué. Porque siempre estamos entre el pasado y el futuro. Cuando ya sabemos de sobra que el pasado y el futuro no existen, son ficciones mentales. El futuro es muy evidente que es una ficción mental, ¿verdad? ¿Qué futuro? ¿Alguien puede asegurar que va a estar física, mental y emocionalmente, su yo físico, mental y emocional, vivo mañana? En la comida con los que compartíamos hablábamos de los seguros. El miedo ante la vida que nos lleva a asegurarnos. Y ha salido en la conversación los seguros que, por lo menos allí en Sevilla, llamamos el seguro del ocaso, el de los muertos. Nos aseguramos hasta cuando nos muramos, que ya es el colmo ya. Hasta eso hacemos póliza de seguro, hasta para cuando nos vayan a enterrar. Es tremendo lo que nos atrae el futuro, la abducción que nos hace el futuro. ¿Sabéis por qué el futuro nos abduce tanto? Porque es la única forma, mejor dicho, la mejor forma que tenemos de huir de la vida. Como debido a nuestras actitudes, debido a cómo enfocamos la vida, debido a cómo lo estamos viviendo, como la vida no nos gusta, porque si nos gustara estaríamos disfrutándola y centrados en ella, pero como la vida no nos gusta, estamos siempre pensando en el futuro. Y el futuro es un consuelo. Como las cosas no son ahora como yo quiero que sean, pero lo van a ser en el futuro. Y esa dinámica que es realmente curiosa, de que seré feliz cuando ocurra algo. Seré feliz cuando tenga dinero. Seré feliz cuando tenga un trabajo. Seré feliz cuando tenga una pareja. ¿Cuándo? Vamos a ver. La felicidad, como cualquier otra cosa, está aquí, ahora. O no está aquí y ahora.
Y por tanto, si no eres feliz aquí y ahora, céntrate por qué no eres feliz aquí y ahora. Pero no empieces a pensar en el futuro, no empieces a pensar en cosas que deberían suceder para que yo no sé qué, porque eso es simplemente un engaño. Se habla mucho de drogas. Y efectivamente, en la sociedad actual hay muchas drogas, pero ninguna tan extendida y con tanta adicción como lo que llamamos futuro. El futuro es la mayor droga a la que está enganchada la humanidad. Es una traslación a la nada de lo que no tenemos la valentía de hacer en el ahora. ¿Por qué no hacemos ahora aquello que estamos sintiendo? Por miedo. No hacemos ahora aquello que estamos sintiendo por miedo. Y para no reconocer que tenemos miedo, nos inventamos el futuro. Y es legítimo tener miedo, pero es de vaina no reconocerlo. Si tú sientes, por ejemplo, que tu vida actual tiene que mandarla a freír espárragos, porque no te lleva a ningún sitio, porque no te aporta las cosas que tu corazón está anhelando, tú puedes decir, oye, lo estoy sintiendo, que tengo que mandar mi vida actual a freír espárragos, pero es que tengo miedo de hacerlo. Pues muy bien, es legítimo tener miedo. Ahora bien, no te engañes. No te engañes pensando en el futuro y pensando que lo vas a hacer mañana o lo vas a hacer cuando suceda no sé qué cosa, porque eso es simplemente engañarte, te estás engañando. El autoengaño no es legítimo, porque es un autoengaño. El miedo sí, reconoce que tienes miedo, reconoce que te genera un vértigo y que no te quieres tirar al vacío, perfecto, pero no te autoengañes. Y lo que hacemos con el futuro es autoengañarnos permanentemente. En cambio, cuando te das cuenta de que las cosas que quieres hacer tienes que hacerlas ahora y que no las haces simplemente porque tienes miedo, el simple hecho de observar esto va a empezar a cambiar tu vida. Porque los miedos son legítimos. No pasa nada por tener miedo. El quid de la cuestión es reconocer que los tienes. Todos tenemos miedo. Y cuando pensamos que ya no tenemos ningún miedo, viene una experiencia a la vida nueva que te destapa miedos que tú no sabías que estaban en ti. Y no pasa nada. Una nueva oportunidad para descubrir miedos que estaban ahí. Y esos miedos se aceptan, se reconocen, se observan. E incluso a ser posible intentamos tomar determinada distancia de ellos. Es una emoción que está surgiendo de mi yo físico, mental y emocional. Esos miedos no son de mi verdadero yo, no son del conductor, son del coche. Y tomo distancia como conductor y observo el miedo que tiene el coche y lo comprendo, lo acepto que el coche tenga esos miedos. Y en la observación, a ser posible incluso me río. Me río del miedo, aceptándolo, reconociéndolo, observándolo e incluso riéndome. Y en la medida en la que los miedos se van reconociendo que están ahí, aceptando que están ahí, que forman parte de mis emociones, de mis sentimientos, y los observo e incluso me río de ellos, poco a poco los miedos se van diluyendo. Ellos solos se van diluyendo. Y desde luego, hacer la práctica. La inmensa mayoría de los miedos y de las ansiedades que generan los miedos se van cuando nos ponemos en el aquí y ahora. Hacer la experiencia, hacer la práctica. Ante ese miedo, ante esa ansiedad que hay en vuestra vida, hacer un esfuerzo por situaros en el aquí y ahora y decir, en el aquí y ahora, ¿cómo está impactando ese miedo? O eso, mejor dicho, que me origina miedo. Y veréis que en la inmensa mayoría de las veces no. Esos miedos están originados por situaciones del pasado, por situaciones del futuro. Pero en el aquí y ahora no tienen sitio para desarrollarse. Porque la inmensa mayoría de los miedos se generan en ese juego, en ese vaivén del futuro y del pasado. El futuro es una ilusión mental. Y es una droga para no hacer ahora
lo que nuestro corazón quiere que hagamos. Y el pasado es bastante evidente que existió cuando fue presente, pero en el momento en el que dejó de ser presente, ya ha dejado de existir. Es verdad que podemos pensar en el pasado, podemos pensar en lo que hemos hecho hace una semana, o hace un año, o hace 5 años, pero que seamos conscientes que no estamos recordando la realidad de aquel momento. Estamos recordando interpretativamente la realidad de aquel momento. Sucede a veces cuando nos encontramos con amigos con los que no nos vemos hace unos años y rememoramos cosas que hemos vivido juntos. Y es curioso porque cada uno se acuerda de cosas distintas. Ante un mismo viaje, por ejemplo, uno se acuerda de una cosa y yo no me acuerdo de otra. Digo, mira, pues yo no me acordaba de esto. O nos acordamos de personas. Eso sucede sobre todo con amigos de adolescencia, del colegio. Uno se acuerda de unas personas que yo no me acuerdo. Pues ¿no te acuerdas de Menganito? Pues no me acuerdo. Pero ahora de paso era al contrario. Yo me acuerdo de fulanito que no se acuerda. Cuando hacemos esa práctica mental de recordar el pasado, realmente no estamos recordando lo que fue. Estamos haciendo una interpretación mental de lo que fue, sesgada por nosotros mismos. Lo único cierto del pasado es que fue real cuando fue presente. Y algo muy potente. Como fue presente, lo vivimos. Y como lo vivimos, se incorporó a nosotros. El pasado no hace falta recordarlo, porque el pasado existió cuando fue presente. Y como fue presente, lo que vivimos en aquel presente como experiencia, como vivencia, lo tenemos incorporado ya aquí y ahora. Tú no te acuerdas, ¿para qué vas a recordar? Además no te vas a acordar, va a ser interpretativo, yo que sé, de aquella experiencia de hace 10 años, de aquello que sucedió, de aquello que pasó. Si lo importante es que aquello fue presente y que aquella vivencia la viviste, tuvo su porqué y su para qué, influyó en tu proceso conciencial y evolutivo y lo incorporaste a ti. Y estás incorporado en ti. Es como si nosotros ahora, permitidme el símil, fuéramos un edificio construido de muchas plantas y cada planta fuera cada momento presente. ¿Para qué tienes tú que recordar aquel momento presente cuando ya está atrás? Si lo único importante es que se ha incorporado a ti. Está incorporado en lo que eres. Aquello que viviste con 20, con 40, con 35, con 15 años está incorporado en ti. Es un ladrillo más, es una planta más de tu edificio, de lo que eres actualmente. Y todo lo que has ido viviendo de instante en instante está en ti ahora. Se incorporó a ti. Y como se incorporó a ti, en tu experiencia, en tu vivencia, en tu proceso conciencial, está aquí. Si es lo único importante de eso que llamamos pasado. Y nos tenemos que despreocupar de ello. Pasa a veces con el pasado que va más allá de esta vida física, las otras vidas físicas, lo que coloquialmente llamamos las regresiones a vidas pasadas. Es legítimo que haya en muchas personas un interés por saber qué fueron en vidas pasadas. Oye, en mi anterior vida, ¿qué vehículo ocupé? ¿Qué vida física desplegué? Y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Bien, vale. Puedes ir a terapeutas que con técnicas terapéuticas te ayuden a recordar esas vidas pasadas. Perfecto. Si eso de alguna forma te llena, hazlo. Pero sin perder nunca la percepción de que todo lo que has vivido en esas vidas físicas pasadas se incorporaron al proceso conciencial y evolutivo de tu dimensión álmica. Y por tanto lo llevas incorporado en tu estado de conciencia actual, que es la manifestación de la frecuencia vibracional de tu alma. La frecuencia vibracional de tu alma es ahora la que es, como consecuencia de todo lo que has ido viviendo en esta vida física y en todas las vidas físicas anteriores. ¿Que quieres divertirte sabiendo que fui en la época de los romanos? Perfecto, diviértete. Pero hubiera sido Julio César, hubiera sido un cristiano comido por los leones, o hubiera sido lo que hubiera sido, lo único significativo es que lo que viviste en aquella época se incorporó a tu proceso conciencial como experiencia
impulsó la vibración de tu dimensión álmica y ha contribuido para que ahora mismo la frecuencia de tu dimensión álmica y tu estado de conciencia es el que es. Y ya está. A mí me gusta compartir que la regresión a vidas pasadas es aconsejable. Después abrimos el coloquio, después de la infusión. Sí. He hecho muchas regresiones y era simplemente para arreglar conflictos con mis seres más allegados. No era para saber si quiero ser romano o lo que sea. Y de verdad que funciona. Sí, sí. Es simplemente otro punto de vista. Eso es. Iba a ello. Que la única, que yo lo que comparto con las personas que hacen regresiones, es que las regresiones tienen ningún interés real desde el punto de vista del recordatorio, del saber si fui Alejandro Magno o Perico el de los Palotes. Las regresiones sirven fundamentalmente para personas que tengan, vamos a decirlo así, una necesidad de dos tipos de experiencias. Por una parte, yo se la aconsejo a personas que no terminan de ver que hay vida más allá de la vida. Hay muchas personas que les cuesta trabajo asumir, interiorizar que no hay muerte, sino que hay un tránsito. Oye, pues entonces, hacer regresiones te puede aportar esa conciencia. Porque puede que esa regresión la vivas con mucha veracidad, con mucha fuerza, y que sientas de verdad que lo que tú eres verdaderamente ha estado encarnado en otras vidas. Y a partir de ahí ya sí ves que de la misma forma que antes viviste otras vidas y ahora estás encarnado en lo que eres, esto volverá a suceder. Cuando dejes de vivir ahora, volverás otra vez a encarnar. Para eso sirven las regresiones. Y sirven las regresiones, como también comenta vuestra compañera, para entender vivencias de conflicto o de amor que tenemos con personas que nos rodean. Porque las interrelaciones que tenemos con las personas que nos rodean en esta vida, como son dimensiones álmicas encarnadas en seres humanos con las que estamos interactuando, hay una probabilidad de que esas interacciones ya se dieran en la anterior vida física, con roles distintos. A lo mejor en esta vida soy hombre y entonces fui mujer, y esa persona que ahora es mujer entonces fue hombre, y a lo mejor quien es ahora mi hija fue mi padre, o quien fue mi pareja es ahora mi madre. Y el discernir las conexiones, los acontecimientos, los sucesos que vivimos en esas otras vidas puede servir para entender, para encajar las cosas que están ocurriendo ahora. Pero desde luego, desde el punto de vista del recuerdo, que es lo que hacemos con el pasado, recordar el pasado, es que el pasado lo llevamos incorporado. De la misma forma que el futuro es una droga, el pasado lo llevamos incorporado en nosotros mismos. Y no hay que darle más vuelta a la cabeza. Vamos a centrarnos en el presente, y viviendo el presente vamos a centrarnos en el cómo vivimos el presente. Dentro del cómo vivimos el presente y dentro de cómo vivimos la vida, de corazón siento que tienen mucha importancia los dones y talentos. Los que seguís los vídeos me habréis escuchado muchas veces hablar de la innecesariedad de hacer. La innecesariedad de hacer. No es necesario que hagamos nada. En esa innecesariedad de hacer, me lo comentaba este compañero esta mañana, dice, mira, tú pones el ejemplo de que naciste, se lo sabe de memoria, dice que, de que naciste en lo que se llamó en su momento en Sevilla el Hospital García Morato. Hoy, Virgen del Rocío, como casi todo en Sevilla. Siempre un nombre de Virgen por delante. Hoy, Virgen del Rocío. Y a mí me gusta en el ejemplo, que si cuando yo nazco en una sala de Virgen del Rocío, me hubieran puesto en una silla... Con 7 meses. 7 mesinos, que fui, efectivamente. Qué barbaridad. Tenía ganas de encarnarme. Si cuando yo nazco en esa sala me sientan en una silla con mi cuerpecito y conforme voy creciendo me van posicionando en la silla,
Me van alimentando, me van aseando, me van cuidando, pero lo cierto es que no me muevo de esa silla ni salgo de esa habitación. Y todos los años que tengo lo hubiera pasado en esa silla. Pregunta del millón. ¿Hubiera pasado algo? Sí. ¿Al mundo le hubiera pasado algo? ¿A la humanidad le hubiera pasado algo? Sí. ¿A la creación le hubiera pasado algo? En los textos sagrados hay uno en la Biblia, que es el Eclesiastés, cuyo capítulo primero nos habla claramente de la innecesidad de hacer. Nos dice que se afana el hombre, generación tras generación, cosecha, trabaja, pero lo cierto es que el sol sale y el sol se pone. La gente nace y la gente muere. Y los astros se mueven en el firmamento. Y las mareas suben y bajan. Y las estaciones del año van cambiando. Verano, otoño, invierno, primavera. Y eso siempre está así. Y en medio el hombre, el ser humano, afanándose. ¿Afanándose para qué? Exactamente para qué nos afanamos. ¿Qué es lo que pretendemos con ese hacer? Y finalmente, ese primer capítulo de Eclesiastés termina hablando de algo que seguro que os ha llegado en algún momento de vuestra vida. Vanidad, vanidad de vanidades. Todo es vanidad y nada más que vanidad. Cuando hablamos de cuando hablo de la innecesidad de hacer, hago referencia a este hacer que es una ilusión, que es una ficción y que es fruto solamente de la vanidad de nuestro ego. De la vanidad de ese ego asociado a nuestro yo físico, mental y emocional. Que es perfecto, que no hay que matarlo, que está ahí, que tiene su funcionalidad. Pero que tenemos que ser conscientes que también nos lanza unos mensajes y nos inclina a una forma de vida que es una ficción. Reconocer que nos empeñamos en hacer cosas por vanidad. Y frente a ese empeño de hacer cosas por vanidad, surge un sentimiento distinto que es la innecesidad de hacer. Pero claro, cuando ese sentimiento va calando en uno, es muy divertido, porque cuando esto lo comparto, es verdad que el momento en el que yo viví plenamente esa innecesidad de hacer, aparece la mente, que es muy graciosa, hay que reconocerlo, puñetera pero graciosa. Y me vino a decir algo así, mi mente, como vale, está claro, no es necesario que hagas nada, pero ahora ¿qué haces? Oye, es una cuestión muy seria. Vale, hemos entendido de Eclesiastés, hemos entendido que realmente la creación va a seguir fluyendo, y el mundo va a seguir fluyendo, y el planeta Tierra va a seguir viviendo, y la humanidad va a seguir desarrollándose, independientemente de que yo haga más o de que yo haga menos. Ya asumo esa innecesidad de hacer. Pero a partir de ese momento, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo sentado para siempre? A partir del momento en el que asumes la innecesidad de hacer, también te das cuenta de que si te has encarnado en este vehículo, será para hacer algo. Digo yo, claro. Si nuestra dimensión álmica y espiritual se ha encarnado en este vehículo, en el de cada uno, será para hacer algo. Pero a su vez, no es necesario que hagamos nada. Esta aparente paradoja, ¿cómo se resuelve? En el kit de encarnación. Porque en el kit de encarnación traemos una cosa que se llama dones y talentos. Y los dones y talentos también han estado siempre presentes, su importancia, el ejercitarlos y el compartirlos, el ponerlos en práctica y en compartirlos, ha estado siempre presente en todas las corrientes espirituales. Celebérrima creo que es la parábola de los talentos, de los textos cristianos, donde hay un señor que a los que trabajan con él le da talentos. Talento es una moneda, pero fijaros qué juego de palabras más bello.
le da talento. Y hay uno de ellos, uno de estos que trabajan para él, que lo que hace es que coge el talento y lo guarda bajo tierra. Cuando vuelve el Señor y pregunta qué han hecho con los talentos, este le explica que lo ha dejado bajo tierra. Y esta parábola que nos transmite Cristo Jesús termina con una bronca gigantesca que el Señor le echa al que ha guardado el talento bajo tierra. Porque los talentos no están para guardarlos. Los talentos los traemos por decisión álmica desde el otro plano. Nos encarnamos en un yo físico, mental y emocional que tiene todo para ejercitar esos talentos. Y esos talentos no están para guardarlos. Como también dijo Cristo Jesús, la luz no está para dejarla bajo la cama, sino para ponerla encima de la mesa. Y todos tenemos nuestros dones y talentos, cada uno lo suyo. Los dones y talentos, siendo todo divino, son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Todo lo que hacemos es divino. Pero esas capacidades, esas cualidades, esas facultades, esas habilidades, esos dones, esos talentos, son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Y los tenemos para ponerlos en práctica y para compartirlos con los demás. Cada uno tiene lo suyo. Y entre los dones y talentos no hay jerarquía. No los hay mayores ni menores. No los hay más importantes y menos importantes. Cada uno tiene lo suyo. En cada uno es la expresión más acabada de la divinidad. Y entre todos, lo que estamos haciendo es plasmar la divinidad, que es una, en la diversidad de los dones y talentos que cada uno tenemos. Y los dones y talentos no debieran ser difíciles de darnos cuenta cuáles son.